Hola, hola traders. Bueno, por aquí los saluda Day de nuevo y bueno, estamos ahora en un video análisis de criptomonedas. Bueno, estas criptos que vamos a analizar aquí, bueno, algunas las estuvieron pidiendo por el canal de Telegram. Aquí se los dejo. Em, y bueno, vamos a revisar para ver qué están haciendo, pero aquí en cripto me voy a enfocar en temporalidades más grandes. En este caso va a ser diario y 4 horas, si es necesario pues bajamos a una hora, porque, pues como sabemos, el mercado es un poquito, a veces, por la cuestión de la liquidez y toda pues la cuestión que estamos viviendo ahorita todavía como tipo, bueno, pánico por la guerra, que no se sabe qué va a pasar, o lo otro. em, Hay un muy poquito volumen, entonces el mercado no se está moviendo tampoco tan fuerte, ¿verdad? Por lo menos no todavía. Entonces, vamos a estar revisando temporalidades más altas para tener ese escenario general y que puedan tomar mejores decisiones en el corto plazo. Entonces, ADA o Cardano, bueno, es una cripto que revisamos, creo que finales de septiembre porque estaba dando buenas señales de esta acumulación para los siguientes meses, que se puede dar un buen movimiento. Entonces, por eso yo la compartí, creo que fue a finales de septiembre. Y bueno, este análisis lo pueden ver en el canal también y toda la explicación. Entonces, al final de cuentas, simplemente después de 15 días aproximadamente, 20 días, pues podemos ver lo que ha sucedido, ¿sí? Entonces, en ese análisis anterior, bueno, dijimos que esta tendencia, esta directriz bajista o esta tendencia bajista, pues se ve muy claramente, pero también se ve ese agotamiento de vendedores. O sea, ahorita no hay volumen, porque si hubiera volumen, pues el mercado o ya hubiese subido fuerte o hubiese caído un poco más, un poquito más, un retroceso más, pero también de manera fuerte. Entonces, por el momento, pues no hay ese volumen. Pero aún así vemos que se está debilitando esta tendencia bajista, ¿sí? Y aparte es una zona pues que está acumulando bastante liquidez. Ahora, esto lo dejamos, pues en el análisis anterior, lo dejamos que el mercado pues puede tocar esta zona y lo va a hacer, pero también tenemos que entender que hay otras resistencias antes, por ejemplo, esta, ¿sí? Que esta fue una zona de soporte, soporte, resistencia. Sí, a ver acá también fue resistencia. Es una zona bien importante. Y si el mercado sube, además de que tiene que romper esta directriz bajista, pues también tendría la resistencia de esta zona, ¿sí? Que la vamos a poner, bueno, la vamos a poner porque el POC es el que la está poniendo, pero pues vemos que es importante, ¿no? Entonces, esa es la primera resistencia con la que se va a encontrar. ¿Sí? Y ya si el mercado comienza a negociar por encima de esta zona, pues allá, ya la zona que seguiría, pues va a ser esta, ¿no? Entonces vamos por partes y aunque dejamos este análisis así, pues tenemos que entender que esta va a ser resistencia. Entonces, pues no hay más que comprar en estos niveles, em, que está más cerca de la zona de demanda. Ahora también hay que ver que el mercado puede hacer otro intento. Sí, otro intento de tocar la directriz y que si cuando estemos en esta zona llega a suceder alguna noticia o algo, como ya sabemos cómo funciona aquí, hay una alta probabilidad también de que el mercado venga a recoger esta liquidez y haga un toque más a esta zona de demanda para entonces sí romper. Pero al final de cuentas sabemos que esta es la zona de compras. A ver, vamos a ponerla con esto. O sea, al final de cuentas, esta es la zona de compra. ¿Sí? Que sería este bloque en dado caso que el mercado hiciera alguna liquidación, ¿sí? O que también tocara otra vez la zona de demanda, ¿no? O sea, al final de cuentas esta es la zona. ¿Y qué pasa? Bueno, si el mercado la rompe, pues más fácil, porque puede hacer que haga el rompimiento, haga nada más un retroceso, así como estaba aquí planteado, y que pues continúe subiendo, ¿verdad? ¿A dónde? Pues primeramente a la resistencia, a la que tiene más cercana. Entonces, al final de cuentas, creo que el gráfico diario nos dice claramente qué es lo que el mercado va a estar haciendo.
fácilmente se ve. Y aquí yéndonos ahora a 4 horas, ¿sí? Vemos que, a ver, vamos a ver esto, que el mercado liquida este mínimo, es decir, toma liquidez de aquí y sube fuerte. Después, el mercado ahora lo que hace es testear em, este bloque y aquí, de hecho, pues quedaron casi, bueno, iguales, mínimos iguales. Entonces, entendamos que también hay liquidez aquí que puede el mercado tomar, pero todo dependerá de cuál sea la reacción que tenga el precio en esta zona de resistencia. ¿Sí? O sea, que eventualmente en algún punto la va a romper, pero también, o sea, que no nos extrañe que el mercado siga considerando la resistencia para tomar toda esta liquidez y ahora sí impulsarse. ¿Sí? Recuerden que toda la liquidez que, que el mercado va formando, vamos a dejarlo así, toda esta liquidez que el mercado ha estado acumulando aquí, digamos así, es por alguna razón. Y si no se toma en este movimiento, pues lo va a hacer. Si no lo hace, es decir, que hace el rompimiento y continúa subiendo, bueno, hay una alta probabilidad de que cuando ya haga su corrección, que sea la fase correctiva o tendencia bajista de todo el ciclo, pues a lo mejor ya hace esa toma de liquidez, pero de una u otra manera la puede tomar. Y consideremos eso también, que dependiendo de la reacción que tenga aquí el mercado. Y si no, pues simplemente nosotros tenemos que buscar cualquier mínimo retroceso para estar operando largo, ¿sí? Ahora también consideremos que, bueno, las altcoins no han estado tan fuertes y que pues no van a tener movimientos tan explosivos pues como antes, ¿no? O por lo menos es lo que se ha estado viendo. Entonces hay que considerar también eso. Pero bueno, Cardano ya consideramos que esta zona hasta en algún momento la va a tomar. Sí, digo, perdón, va a venir a esta zona. Ahora vamos a ver pues otra alta. Bien, traders, pues aquí estamos en DOT, sí, DOT USDT. Bueno, tengo bastante tiempo de no ver qué ha hecho esta criptomoneda, pero podemos ver que, bueno, yo tenía estos dibujos aquí y que el mercado, bueno, hizo este movimiento fuerte finales, bueno, hace un año, o sea, partiendo de aquí, hizo todo este movimiento que fue, pues digamos, un 200%, o sea, casi nada, ¿sí? Y lo hizo simplemente en medio año, 6 meses, ¿sí? O incluso, bueno, sí, aproximadamente 6 meses. Entonces, pues consideremos que aquí puede pasar algo similar, ¿sí? Pero también hay que considerar que el mercado se regresó un 100%, o sea, casi un 100%, ¿sí? O sea, este 200% se regresó. A quien no tomó ganancias por lo menos en esta zona, pues se le regresó toda la ganancia. Y por lo menos vemos que se ha respetado el mínimo, pues digamos que es ganancia. Tampoco dudaría que, bueno, DOT se ve un poquito más débil que a Cardano. Entonces no dudaría que el mercado hiciera esa liquidación también y que sirviera de impulso, ¿sí? Como lo puede hacer, puede no hacerlo. Y si lo llega a hacer, sería, digamos, eh, eh, ¿qué te puedo decir? O sea, un tipo de inversión, swing trading, sería aguantar, si compráramos en esta zona, sería aguantar un margen de un 20% de caída en dado caso que haga esa liquidación para que tomara ese impulso, ¿no? Porque, como vemos aquí, también hay bastante volumen. Por ejemplo, en esta caída, vemos que la caída se compró, ¿sí? Entonces hay volumen aquí. Aquí fue, o sea, es decir, sí puede ser que estén defendiendo volumen, o sea, perdón, la zona y que eso genera bastante volumen. Entonces pueden ser zonas buenas de compra, ya aquí donde está, porque estamos en soporte, pero consideremos que puede haber también una liquidación. Puede haber como puede haber, puede no haber. Entonces aquí nadie sabe qué va a pasar. Pero que si entramos en esta zona y hacen una liquidación, tendríamos que estar dispuestos a aguantar un drawdown de un 20% aproximadamente, ¿sí?
¿sí? Pensando en que liquidarán estos mínimos. Puede ser hasta menos, pero de todas maneras, por decir así, ponerle un máximo, ¿sí? Un tope, ¿sí? De un 20% para liquidar por debajo de estos mínimos. Entonces se ve como poquito, o sea, poquita distancia, pero es un 20%. Y tenemos aquí también bastante liquidez, ¿sí? Por lo que yo pienso que el mercado, o sea, va a subir, pero como la liquidación, como que la puede hacer, la puede no hacer. Entonces, consideremos eso, simplemente que si entramos en esa zona, porque es la zona de entrada, eh, pensar en colocar un stop, ¿sí? Bueno, no un stop, sino más bien una pérdida, un límite máximo de pérdida de un 20%, porque si hace un 30, 40, pues entonces aquí sí tendríamos que tener pues mucha paciencia o no, o tener una buena versión al riesgo para no querer cerrar la operación. Sí. Y bueno, ¿qué pasa si no lo hace? Pues entraste en la mejor zona, porque si esto sigue siendo zona de soporte, ¿sí? Es decir, parte baja del rango, parte alta del rango, ¿sí? Porque como esta es una zona que en su momento era de demanda y se rompió y está siendo testeada para generar liquidez, esa va a seguir siendo la resistencia, ¿sí? Y que puede subir más, sí, pues sí, porque con el tiempo puede subir más, pero todo depende del tiempo que quiera estar cada quien en la operación o depende qué tipo de operación. Yo normalmente no opero scalping en cripto, o sea, o es mínimo intradía y casi tampoco no lo hago. O sea, es decir, lo que yo opero es swing de corto plazo, ¿sí? O swing de intermedio, ¿no? Medio largo plazo. O sea, es decir, no hay, como no hay mucho volumen, yo no opero scalping aquí. ¿Sí? Y trato de no operar tampoco intradía, sino operaciones de 2, 3 días, una semana en adelante. Aquí, como les digo, se ve un poquito más débil que Cardano y esta cuestión, pues sí puede, hay que tenerla en cuenta, sí, que puede suceder esta liquidación, porque también vean cómo el mercado está ahorita negociando por encima perdón, por debajo o al nivel del POC. Y bueno, esto también pues puede ser peligroso como para hacer ese movimiento. Pero bueno, una vez que haga esta liquidación o que se mantenga aquí más tiempo y sin caer, pues hay una alta probabilidad de que el mercado suba a la resistencia, ¿no? Que es pues esta parte de aquí, el 50%, o si no, la zona de bloque. Y si no, pues ya está esta zona de alto volumen que está aquí, que corresponde pues a este otro bloque de órdenes, ¿sí? Que tenemos aquí y que aquí también hay liquidez, entonces el bloque de órdenes con volumen más cercano al precio hacia arriba, pues es este, y es donde el mercado se puede detener. Y bueno, entonces, bueno, está fácil yo creo que con el diario hay que dejarlo aquí porque con eso nos da suficiente información y en el corto plazo no creo que vaya a estar haciendo mucho esta criptomoneda, entonces tendría que manejarse como un tipo swing para alcanzar mejores rentabilidades y no estar aquí perdiendo stops innecesariamente. Bien, chicos, pues revisemos otra altcoin. Bueno, otra cripto que vamos a dar aquí un vistazo es Solana, y también vamos a revisarla un poquito más rápido. Bueno, aquí simplemente vemos todo este impulso alcista. El mercado está haciendo esta consolidación, pues, bastante grande que tiene ya pues bastantes meses el rango, ¿sí? Desde que inició. Y bueno, una observación aquí es que el mercado está, digamos, en zona baja de rango. Vamos a dejarlo así, el rango. O sea, ese sería un rango de continuación, muy probablemente. Pero al ser un rango de continuación y estar en la parte baja, tampoco nos extraña que pueda ser una liquidación de rango. Que bueno, aquí podríamos considerar que ya lo hizo. De todas maneras, pues habría que tener cuidado o no, o esperar o ver otros patrones, porque, bueno, consideremos que esto ya fue la liquidación del rango, ¿sí? Y que el mercado, pues, puede estar ahora buscando la liquidez por la parte alta, ¿sí? Entonces, aquí también sería cuestión de arriesgarse, que, por ejemplo, si pusiéramos un stop o digamos el límite máximo de pérdidas, pues tendría que ser por debajo de este mínimo. Y estamos hablando de un 25%
aproximadamente y dejándolo al nivel exacto, es decir, sí, un 25% de un límite máximo de pérdida, considerando el escenario de que este es un rango, de que está más pegado a la parte baja y que ya liquidaron el rango y que esta liquidez no ha sido tomada. Es decir, o busca la parte alta del rango o se encuentra con la resistencia de esta directriz bajista, ¿sí? Y que bueno, pues coincide también con la zona de bloque, ¿verdad? O sea, es una zona de confluencia, ¿sí? Es una zona de confluencia que aquí hay que tener cuidado si operamos ese largo. Pero bueno, si es alguien quiere operar lo que es un swing de algunas semanas, pues puede ser que el mercado toque la parte alta del rango y que haga esa continuación, ¿verdad? Una continuación de este impulso perdón, alcista. Pero también consideremos que si esto es em, digamos, un tipo bandera, por decir así, a ver, vamos a ponerlo, ¿sí? Un tipo bandera. Al mercado le faltaría un retroceso más grande que este mínimo, ¿sí? Como para hacer esa liquidación. Y que además no estaría fuera de lugar debido a que toda esta zona es tu zona de, por ejemplo, si lo marco algo así, o sea, estaría todavía tocando una parte de esta zona, ¿sí? Entonces consideremos que puede ser, em, digamos, a ver, vamos a ponerlo. O sea, que el mercado haga esto, sigue tocando la zona de demanda, ¿sí? Lo que yo estaría buscando entonces es ver cómo se comporta el mercado en este nivel, porque si vemos que lo respeta y se mantiene, entonces va a ser este movimiento, algo así, ¿sí? Eh, de lo contrario, si el mercado comienza a rechazar este nivel, pues va a ser este movimiento, ¿sí? Porque este tipo bueno, en este caso es un canal, ¿sí? Son muy respetados y como pueden ver, lo he colocado y vean cómo reacciona a la mitad, ¿sí? Como resistencia y cuando sube, cómo respeta la mitad hacia arriba. Entonces, este tipo pues es tipo geometría, vamos a decirlo así, geometría de mercado, se respeta bastante bien. Entonces, aquí lo que tenemos que estar ahora monitoreando, pues sería básicamente cómo reacciona el precio en esos niveles. Esa ya sería lectura de acción del precio. Porque si aquí yo veo que a ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. Em, sí, para ver mejor. Porque aquí, como les digo, ya sería cuestión de lectura de precio. Entonces, si vemos, aquí estamos viendo esta vela de rechazo, ¿sí? Pero vemos que otra pues está funcionando muy bien, dejando un patrón aquí, un buen patrón, ¿sí? Em, tenemos que ver cómo el fin de semana reacciona en esta zona el precio, ¿sí? Que si la sigue aceptando, pues entonces yo operaría un largo para tomar toda esta liquidez hacia la zona de resistencia, básicamente, ¿sí? También, pues obviamente, si veo continuación del rechazo, por ejemplo, que este bloque de órdenes que está aquí, bajista por el momento, ¿sí? Es un testeo. Sigue rechazando, pues entonces vemos que está un poquito complicado porque aquí también está lleno de liquidez y puede ser que el mercado haga esa toma de liquidez. Entonces, estamos en la mitad, como pueden ver aquí, o sea, la zona para operar de la zona de volumen y de POC es un poquito complicada porque, o sea, estás en la mitad, ¿sí? Y lo que queremos es ver patrones aquí y que pase tiempo para entonces sí tomar decisiones, porque si por el tiempo se queda aquí el mercado, es hacia arriba, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo voy a estar considerando aquí con Solana, pero de entrada, pues consideremos que estamos en la zona baja del rango, entonces hay más probabilidad de que el mercado busque ahora la liquidez por la parte alta. Sí, nada más que tenemos que pues ver cómo se va comportando estos días
O si aquí vemos buenos patrones, pues simplemente el fin de semana operar ese larguito, ¿no? Bien, chicos, pues entonces, de hecho no hubo necesidad ni de ver 4 horas, ¿sí? Porque pues 4 horas simplemente el mercado puede hacer o sea, todavía se encuentra aquí, digamos, atorado en esta zona y puede ser que suba un poquito más, pero, o sea, aquí está, al final está donde mismo y va después de un impulso viene un retroceso, ¿sí? Entonces, o esperemos a que suba lo que tenga que subir, esperemos el retroceso y buscamos un largo. Entonces, de todas maneras, hay que esperar un poquito de tiempo y ver cómo cierra este día. Entonces, hay que darle un poquito de tiempo. Bueno, entonces vamos a revisar ahora otro par. Bien, chicos, bueno, estamos ahora en el par Cava USDT. Bueno, aquí sí es obligatorio ver el semanal porque tenemos que ver la zona en donde está. Sí, entonces, bueno. Aquí también, bueno, estamos como al límite de, de ver qué va a pasar. Sí, estamos como a ese límite. Bueno, para empezar, el mercado por debajo de la zona de valor. em, 2020, bueno, bueno, supongo se lanzó en, bueno, octubre 19. Entonces está por debajo de su valor pues de lanzamiento, ¿no? De ICO. Em, sí, o sea, bueno, es un poquito complicada porque, bueno, esperemos que pues todavía haya ese movimiento de alt season, por lo menos para hacer un movimiento, no como este, ¿verdad? Pero sí, pues un movimiento alcista. Entonces, tenemos que o sea, aquí es donde te tienes que arriesgar, en pocas palabras, ¿no? De que puedes comprar en esta zona, ya estás en lo último y esperar ese movimiento alcista, tome el tiempo que tome, o sea, tome un mes, 2 meses, finales de año, principios de año, porque si ya esta moneda no, pues no hace ese movimiento, yo la verdad ya desconfiaría muchísimo de ella y, o sea, buscaría otras opciones, ¿no? Si ponemos FIBO desde el último máximo hasta el mínimo, ¿sí? O sea, el mercado me marca aquí que, bueno, el equilibrio es acá, ¿verdad? Y esto es una subida muy, muy grande de un 700%, pero no sabemos si puede hacer eso, porque aquí, pues lo que se ve que están vendiendo. Pero sí, por lo menos sube al POC, estaríamos hablando de un 160%, pues es que aquí sí se ve más viable que haga eso a que venga hasta acá, por lo menos en un medio plazo de unos meses. Y bueno, o sea, básicamente esta es como que la zona de arriesgue. Vamos a ver qué hace el diario. Sí, es la zona como de arriesgue. Aquí, bueno, aquí se ve un poquito mejor en la cuestión de que ya tenemos un fractal alcista. Sí, tenemos un fractal alcista. El mercado, pues aquí en el diario está ya sobre el nivel del POC, que es del volumen, y estamos en la parte más baja, pues ya vemos que acá es el mínimo de 2020, no recuerdo. Y ya también tenemos liquidez aquí, ¿sí? Por lo que el mercado, pues va a estar tratando de tomar esa liquidez. Y bueno, aquí hay imbalance. Bueno, o sea, como que sí, aquí es una zona para arriesgarse, para hacer ese movimiento impulsivo y que la resistencia pues más cercana va a ser esta, también por volumen, por zona de bloque, zona que se rompió, es decir, una zona en la que se estaba negociando, se rompió y ahora puede ser testeada. Y si se testea, bueno, estaríamos hablando de un 80%, ¿sí? Un 80%. O sea, principalmente tomando nada más en cuenta que esta es la primera resistencia. Sí, entonces, bueno, bueno, creo que no tendría mucho sentido revisar gráficos más pequeños porque, pues, se ve bien hasta el momento, pero hay que considerar que si llega a haber alguna caída, sí, si llega a haber alguna caída,
Esta es una inducción. Si llega a haber alguna caída de Bitcoin, alguna noticia que salga, pues esta criptomoneda lo que va a hacer, pues tomar toda esta liquidez y caer y quizás hacer un testeo a esto. O sea, también hay que considerar eso. Y que si hace ese movimiento, estaríamos hablando de un 30%. O sea, así como es mucho hacia arriba, pues hacia abajo un stop sería un 30-40%. O sea, que tendrías que proteger por debajo de este, ¿sí? Como para ponerte un límite de pérdida máxima, ¿sí? Porque si pones un stop de un tipo trading de corto plazo, pues muy probablemente te van a sacar, de todas maneras. Entonces, por eso es que esas serían más como tipo swing, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sería la única, pero si es un dinero que puedes estar manteniendo ahí y está en la parte más baja, pues sí tocaría como esperar a que el mercado haga esa liquidación o se mantenga aquí más tiempo y que haga esta subida por lo menos aquí. Sí, ese pues sería un 80-90% mínimo, ¿no? O sea, mínimo porque puede ser que suba un poquito más, pero por lo menos aquí sí, sí puede, sí le veo probable que venga. Tiempo, pues ese es el problema, ¿verdad? Nadie sabemos cuánto tiempo le va a tomar, ni tampoco si van a liquidar primero antes de hacer esa subida. Y eso es lo que hay que cuidar. Bien, pues revisemos otro par. Bien, chicos, bueno, otra cripto que vamos a revisar es PHIL USDT. Y bueno, esta cripto, bueno, ya tenía un análisis aquí. Yo normalmente estas criptomonedas no las reviso. Y bueno, muy probablemente sea algo que ya habían pedido por Telegram. O igual se puede buscar en el canal de Telegram. A ver, bueno, cuando la analizamos. Bueno. Phil, pues sigue estando en la zona, ¿sí? No recuerdo cuándo la habremos analizado, pero bueno, sigue estando en la zona, por lo que sí, bueno, sí, cuando lo analizamos yo puse esto, entonces supongo que esto fue por julio aproximadamente. Entonces el mercado sí volvió a testear la zona esta de demanda bastantes veces. ¿Sí? Y en su momento, bueno, pusimos que iba a haber un retroceso y luego ya subir a la zona de mitigación, ¿sí? O zona de resistencia. Quizá aquí, bueno, bueno, aquí también porque hay liquidez, por eso la pusimos, pero puede ser así o puede ser aquí a la oferta más cercana por volumen, que es esta, ¿sí? Bueno, sigue la criptomoneda aquí en esta zona. También aquí, bueno, ya tendríamos una resistencia más, ¿sí? O sea, yo podría poner aquí esta resistencia y esta otra como una segunda resistencia, porque aquí el mercado no rompió rápido, sino que retrocedió más. Entonces ya sería una resistencia, es decir, que si el mercado está ya en zona de compra para un trade de algunos días, bueno, pues zona de compra, poner el stop loss por debajo de la zona, vamos a ver cuánto es. Aquí también estamos hablando de un 18-20%. Sí. A ver, que si yo pongo aquí la entrada, pongo, por ejemplo, acá, pues es un 20%, debajo de este mínimo es un 12%. Pero vamos a considerar que como pues sigue siendo una buena zona, vamos a pensar que recortamos nuestro stop loss a este mínimo, ¿no? Y que la resistencia más cercana, pues va a ser por encima de este máximo. Sí, aquí estamos hablando de bueno, incluso también podemos recortarlo un 1 a 2, que es algo así, ¿sí? Por encima de este máximo o puede venir también por encima de este otro máximo, pero que el mercado va a hacer ese movimiento pues de impulso, porque aquí hay liquidez y porque puede venir a testear la resistencia. ¿Sí? Porque siguió bajando sin hacer ese movimiento. Entonces la resistencia perdón, que era el soporte, fue resistencia aquí y no se ha testeado. Entonces, eso es lo que va a tratar de hacer el mercado, lo que puede tratar de hacer. Y estamos hablando de un 36% desde esta zona a esta zona, mínimo. Ya quien deje correr más y pues también con el riesgo
pues estamos hablando que la siguiente resistencia importante por volumen va a ser esta y son 60%. Sí. Pero bueno, para un trade de menos tiempo, esta es la resistencia más cercana. Pero bueno, aquí es donde uno se arriesga, en las zonas, este tipo de zonas de demanda que ha funcionado bien y que esperemos que no vaya a salir ninguna pues, mala noticia que haga que el mercado caiga más. Sí, hay que considerar eso. Bien, chicos, vamos a ver otro par. Bien, traders, bueno, estamos aquí ahora analizando AVAX. AVAX, pues aquí también tuve que venirme al gráfico semanal porque, bueno, hay que ver un poquito más de contexto, ¿sí? Y entender qué es lo que está haciendo el mercado, pero se ve bien, digo, por lo menos mejor que otras criptos. Entonces, el mercado, bueno, después de todo este ciclo, se regresa el mercado, toca la zona, y que esto pues ya también los tenía, son análisis anteriores también, porque normalmente no operó mucho AVAX. Entonces llega a la zona, fíjense cómo aquí va dejando una directriz, o sea, vean cómo se va repitiendo los patrones que, por ejemplo, si vemos en otra cripto, que están por suceder, pues vemos cómo funciona esto, ¿no? Entonces vemos que aquí forma, esto se parece a Cardano, ¿no? Forma una directriz bajista, pero toca una zona de demanda importante y el mercado pues hay que esperar nada más a que rompa, ¿verdad? Que confirme que va a hacer eso, porque esto puede seguir bajando. Entonces aquí en lugar de bajar, rompe la directriz y diciéndonos que esta zona es importante. Entonces vean cómo hizo ese movimiento y otra cosa que sucede mucho, que por eso siempre lo comento en análisis, es que si yo pongo el Fibonacci de todo el impulso bajista, por lo menos mínimo se va a corregir un 50%. De hecho, aquí fue casi un 60%, pero al final de cuentas las velas sí cerraron. Sí cerraron, no, sí cerró, bueno, sí, cerraron al 50%. Es decir, el mercado no cerró por encima del 60, sino que fue por encima del 50 y tuvo un retroceso. Pero vean ahora cómo el mercado retrocede a la zona que anteriormente, bueno, era una resistencia y se rompió y ahora la viene a testear. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, en ese tipo de análisis de más tiempo, vemos que eso siempre va a funcionar. ¿Sí? Solamente hay que saber pues cuándo hacer o las compras o las ventas. Y bueno, eso es lo más importante del semanal porque la zona a testear, la importante pues ya fue testeada. Esto fue en agosto. Sí. Vámonos ahora al diario. Entonces vemos cómo llega a la zona. Sí, que si, ¿por qué la testé aquí? Pues hay que ver que está en un bloque que se rompió anteriormente y luego se testea y se empieza a subir, ¿sí? Entonces, esta misma zona, a ver, bueno, que está muy chiquito, esta misma zona es la que nos traemos hacia acá y vemos que es la que se testea, ¿sí? Entonces, el mercado, bueno, al final de cuentas, pues ya reaccionó, o sea, ya tuvo su subida. No significa que no vaya a seguir subiendo, simplemente que la zona óptima, pues, para entrar era esta, ¿no? Si ponemos un FIBO, pensando en que el mercado continuaría con este movimiento alcista y que esta es una corrección nada más, que, a ver, podemos revisar también de cuánto fue la corrección. Sí, es una corrección de un 80%. Entonces, esta era una zona OTE y por eso coincidía con niveles importantes, confluencia Fibonacci, entonces pues era la zona óptima para entrar. Y ahora si ponemos Fibonacci de toda esta caída, pues vemos que el 50-60 está en este nivel donde hay una confluencia con un imbalance, ¿sí? Un vacío, ¿sí? Que además esta era resistencia. Entonces, bueno, pues tampoco puede extrañar que el mercado venga a esta zona. Sí, o sea, exactamente dónde no sabemos, pero bueno, considerando que puede pasar el máximo o que puede tocar este mínimo, que puede cerrar todo el imbalance, pues sería al final de cuentas toda esta zona. Sí, toda esta zona. La cuestión es que, bueno, para que no perdiéramos un stop, pues tendríamos que proteger por debajo de este mínimo. Pero, bueno, pues esto estamos hablando de un 41, 42%, o sea, es bastante. Entonces, lo que podemos hacer es
por ejemplo, reducir el stop por debajo de la zona de volumen, ¿sí? Que se reduce a un 30, tampoco es que sea muy pequeño. Em, o sea, es un stop bastante grande, pero bueno, el beneficio, pues también estamos hablando de un 70%. O sea, es riesgo, lo importante es el riesgo-beneficio. O sea, que yo estoy arriesgando menos de lo que puedo ganar. Ahora, en dado caso, para que no quede tan grande el stop, pues de preferencia hay que buscar algún retroceso, ¿sí? Algún retroceso, porque al final de cuentas esto es una zona una posible zona de inducción, ¿sí? Lo que pasa es que aquí sí tendríamos que em, pensar en que si hay alguna mala noticia, pues sí puede hacer esa toma de liquidez y si no la hay, pues el mercado va a continuar subiendo. Entonces aquí sí hay que ser, pues poner eso sobre la mesa, ¿verdad? Si queremos arriesgar todo esto para ganar todo esto o si tenemos que esperar, pero también ya tendríamos que esperar otras confirmaciones porque si el precio sigue subiendo, no vamos a querer entrar en resistencia. Sí, por ejemplo, nuestro bloque sería este. Sí, este, y bueno, considerando el imbalance, sí, nuestro bloque bajista sería este, entonces el mercado puede hacer otro testeo más y luego retroceder. Entonces también en el corto plazo pudiésemos operar este movimiento, estamos hablando de un 15-20%. Sí, vamos a ver 4 horas. Es decir, aquí sí, bueno, un tipo, 4 horas, un tipo de trade de algunos días, pudiésemos operar, buscar un retroceso otra vez a la directriz, ¿sí? Ver que se respete para operar ese largo y nada más hasta aquí, ¿sí? O sea, pensando en una operativa más corta, de más corto tiempo. Em, Y si no, y si es una operación tipo swing, pues es que sí, aquí sí tendríamos que pues arriesgar, quizá aquí en este gráfico de 4 horas, pues sí pudiésemos recortar el stop, ¿sí? Algo así, pero nuestra entrada también tendría que estar más abajo. Y digamos de target, pues dejar, por ejemplo, este bloque de órdenes o este máximo, ¿sí? O sea, esto también ya se estaría recortando. Sí, por eso es que tenemos que, si esta es una criptomoneda que la seguimos constantemente, pues tenemos que estar vigilando los patrones y las zonas. ¿Sí? Y si es para inversión, bueno, pues aquí definitivamente yo estaría vigilando esta zona, porque esta es mi zona de alto volumen. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Es una zona de alto volumen, ¿sí? Y yo quiero ver si el mercado se mantiene por encima de esta zona. Bueno, así se veía mejor. eh, Así se ve mejor, ¿sí? Entonces, esa es una zona de alto volumen y yo quiero ver si el mercado se mantiene aquí. Si se mantiene aquí por más tiempo, entonces sí puedo entrar y dejar correr más tiempo porque esta sería la zona óptima de entrada, ¿sí? Pero bueno, tenemos que estar muy al pendiente también de el transcurso de este mes, ¿sí? De cómo respondan los mercados, porque también, como les digo, puede haber algunas liquidaciones. Y si, bueno, queremos, pero también puede ser que no, ¿verdad? Entonces, si no hay liquidaciones, pues no vamos a querer entrar cuando el mercado ya esté subiendo, sino en los retrocesos. Entonces, chicos, bueno, pues no está tan fácil con AVAX en cuanto a la zona donde está. Simplemente necesitamos más confirmaciones. Bueno, entonces vamos a analizar ahora otra cripto. Bien, traders, pues estamos aquí ahora analizando BET. Bueno, BET también está en una buena zona. Lo que pasa es que todo el mercado de cripto está en buena zona, pero algunos proyectos pues ya no van a tener tan grandes rentabilidades como antes y o otros, aunque sí vayan a seguir subiendo, no va a ser una explosión como quizá como esto, ¿sí? Entonces hay que considerar también eso, ¿sí? Pero en cuanto a zonas, pues están en buenas zonas,
¿sí? Y bueno, aquí para ver, sí me tuve que venir al gráfico semanal para ver mejor el contexto y vemos que el mercado ha hecho ese rompimiento de rango, por ejemplo, a ver, ah, voy a mover esta línea, ¿sí? El mercado estaba consolidando, rompe ese rango, pero luego vuelve a ingresar al rango. Entonces se quedó en la misma zona. Esto fue, yo lo veo pues una manipulación, una toma de liquidez y está en el mismo nivel exacto que desde que empezó este rango en junio del 22. ¿Sí? Entonces está en buena zona, pero aquí sí, bueno, va a tener que ser de mucha paciencia o también puede ser que los proyectos pues ya no estén funcionando tan bien. Sí, pero aquí está como que en la zona, mejor zona para entrar. Ahora vamos a ver qué dice el gráfico diario. Sí, gráfico diario, bueno, ya vimos el contexto del gráfico semanal. Vemos que este es el mínimo, sí, o sea, el mínimo más bajo que ha generado el precio hasta el momento en este tramo, ¿verdad? O sea, en todo este tramo. Y ponemos un FIBO de inicio a fin del impulso, ¿sí? Y vemos que está en una zona de retroceso del 80% que coincide con una zona de alto volumen. Y bueno, esa sería una zona de entrada óptima. Es aquí donde uno se arriesga como trader, tanto de medio plazo, corto plazo, como sea. Es en las zonas que uno se arriesga, porque seguridad de que de aquí suba o de aquí baje, pues no, nadie la va a tener al 100%. Pero por ser una zona de confluencias y una zona importante, pues es donde se arriesga uno. Aparte que el mercado no ha podido generar un nuevo mínimo. Entonces, está en buena zona, simplemente pues hay que darle seguimiento a los patrones que va dejando en las zonas, ¿sí? Pero para mí, yo aquí es donde estaría buscando las compras. Target, pues target más cercano, es que es esta, ¿no? Es esta resistencia, mínimo, o sea, mínimo esta resistencia. Y porque que si sube más o no, pues esto no sabemos, puede ser que sí, pero en cuanto a tiempo, sí, y considerando que yo no opero este tipo de criptos, o sea, yo me enfoco en las de mayor capitalización, entonces yo no mantendría muchísimo más tiempo, simplemente desde aquí a acá es un 50-60% y se acabó el trade. Y considerando que puede venir a este máximo, ¿no? Porque está en una muy buena zona de compra. Sí, vamos a ver rápido 4 horas.